Hola a todos, me llamo Ruy Pimentel y estoy encantada de ser tu profesora virtual. Les doy la bienvenida a la asignatura Base de Datos, primera parte. La misma contempla el desarrollo de los módulos del curso para la carrera de Licenciatura en Ingeniería Informática, misma que pertenece a la Facultad de Informática Electrónica y Comunicación, FIES, de la Universidad de Panamá. Espero que te guste mucho. A continuación, estaremos viendo lo que es el menú principal que conllevará esta asignatura de base de datos primera parte, en el cual hablaremos un poco sobre el concepto de qué es la base de datos, qué conlleva ese modelo de identidad y relación para poder comprenderlo, qué es el concepto de ESQL, cuáles son esas tendencias de aplicar en una base de datos que son de manera muy fundamental. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué es una base de datos? ¿Qué conlleva este concepto? Una base de datos es una recopilación de datos sistemática y almacenada electrónicamente. Puede contener un sinfín de datos como información de una persona, puede incluir números, imágenes, videos, hasta recopilar archivos. Puede usar un software denominado sistema de administración de base de datos para almacenar, recuperar y editar datos. Es fundamental en una base de datos tener mucho cuidado porque no es recomendable que eliminemos información porque puede llevarnos a malas consecuencias. La importancia de la base de datos es que son herramientas cruciales para la gestión de información en empresas u organizaciones de cualquier tipo, facilitando la gestión de grandes volúmenes de información, mejorar la eficiencia en el acceso y la búsqueda de una información. Conversemos un poco sobre qué es el modelo de entidad y relación. Es básicamente el paso previo a un modelo de base de datos relacional, puesto que se trata de un diagrama elaborado a través de elementos básicos y su relación entre ellos son conocidos como entidad, atributo y relación. ¿Qué son las entidades? Son los objetos que se presentan a través de la base de datos y se representan por medio de una figura que son los rectángulos. Los atributos son el contenido de la entidad y sus características. A los atributos se le asigna una clave para distinguirlos de los demás registros y se representan por medio de la figura que son los óvalos. Y la relación es el vínculo que define la dependencia entre varias entidades y su figura que se representa es por medio de un rombo. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Le he traído este ejemplo sobre un diagrama de entidad-relación donde un proveedor está vendiendo un producto que recibirá un cliente. En este mismo podremos ver lo que son 5 entidades que son el proveedor, la categoría, el producto, la venta y el cliente. Cada uno de ellos contiene lo que son sus características que vienen siendo los óvalos, que vienen siendo nuestros atributos, y están relacionados por medio de rombos, que vienen siendo nuestras relaciones. En este caso, el proveedor requiere en estas características fundamentales que él mantenga un nombre, que tenga un root, un sitio web, que tenga un teléfono donde podamos contactarlo y una dirección. Si no tiene la dirección, tiene desplegado más características porque una dirección hoy en día requiere lo que son la calle, el número de la calle, la comunidad, la ciudad, cuál es ese barrio exactamente que requiere de ese proveedor, dónde está localizado ese local de él, en el cual él va a tener una relación que va a promover un producto. Este producto debe tener un ID. Un ID es el número clave o el número único de ese producto en el cual va a conllevar un nombre, un precio y un stock donde está ubicado. Este producto puede tener 3 relaciones y esas 3 relaciones puede ser cómo se va a clasificar en su categoría, quién lo va a promover y quién lo va a detallar. En el caso de cómo se va a clasificar, él va a tener una categoría donde este va a tener también un ID único, que ellos pueden ser iguales, si notan hay cardinalidad, que puede ser de uno a uno porque pueden coincidir o puede que uno tenga una diferencia, donde esta categoría va a también tener el nombre y la descripción exacta de esa categoría de producto a ofrecer. Pero este producto también va a detallarse hacia una venta. Esta venta requiere tener también un ID único, la fecha en que se va a realizar, cuánto va a ser ese monto final porque no sabemos cuánto producto va a adquirir ese cliente en el momento de la compra y, de caso dado, un descuento por una cantidad máxima que se tenga. Al realizar esta venta, el cliente va a realizar la compra. Es por eso que hay una relación aquí llamada compra, que es por medio de un rombo, y es importante tener esos datos fundamentales de ese cliente, como el caso de su nombre, los teléfonos, si notan tiene como doble círculo porque no sabemos si podemos tener el teléfono empresarial, el teléfono propio, puede que tenga 2 números de celulares, la dirección, que es recomendable saber los puntos clave de su calle, el número, el barrio, la ciudad y todo. De esta manera le explico cómo se conlleva el diagrama de entidad-relación, que es una organización que es fundamental para el momento de la creación de las tablas que se vayan a manejar en una base de datos y que todo tenga coherencia para poder unir y comprender de dónde viene cada uno de sus puntos o características que conllevan cada una de estas entidades. Conozcamos un poco sobre el concepto SQL o en español, lenguaje de consulta estructurado. Es el lenguaje encargado de administrar y consultar información de base de datos relacionales. Entre sus funciones, permite diseñar la estructura de la base de datos, poblar los datos, hacer consultas y gestionar roles y permisos. Esto se divide en lenguaje de definición de datos o en su sigla DDL. Con este lenguaje se define la estructura de la base de datos como las tablas, los atributos, los índices y restricciones que necesita ella misma. También tenemos el DSL o en español, lenguaje de control de datos. Con este script se crean los usuarios y se le asignan permisos para lo que deseen con la tabla que contenga esta base de datos. Y también tenemos
el DML o conocido como lenguaje de manipulación de datos. Con este lenguaje manipulamos los datos creados como nuevos registros, los consultamos, analizamos y eliminamos. Aquí le traje una filmina que es de gran ayuda para poder comprender qué es SQL. Aprendamos sobre las sentencias requeridas que necesitamos en nuestro curso sobre base de datos. En este caso le traje en la imagen un ejemplo sobre Create Table, que se utiliza para crear tablas nuevas dentro de una base de datos que tengamos. En este caso se han creado tres tablas que son usuario, nacionalidad, usuario e interés. En ellos mismos contienen varios tipos de columnas y los tipos de datos que se requieren. Para usuario, estamos buscando el usuario ID, como mencioné anteriormente, son el número único, viene siendo como nuestra entidad personal que va a tener este usuario, conllevará un nombre que va a ser de un varchar de tamaño 50, porque no sabemos la extensión del nombre que va a tener esa persona, podemos decir en este caso Rudy Samar. El apellido también conlleva una extensión de varchar tamaño 50, que puede ser Pimentel y el segundo apellido. Tenemos el email, que también es un varchar de tamaño 50, sabemos que hay correos electrónicos muy extensos y otros muy pequeños, y para que no nos quede muy ambiguo, preferimos tenerlo con tipo de tamaños muy mayores. Igual que la contraseña y la nacional, que viene siendo de número entero, que es un type D. Tenemos una relación que viene de usuario y nacionalidad, porque dice que nacionalidad va a ser compatible con el número de TID que hemos creado en nuestra base de datos o nuestra tabla de usuario, o el de nacionalidad, que pueden ser mismo cliente, misma persona. Tenemos también un valor de varchar 50. También se ha creado una tabla llamada usuario de interés, que tiene un ID único, que también hace conexión junto con la tabla de usuario, que también tiene un ID único, y más puntos que se han agregado de desconexión para que no haya una confusión en el momento que se vaya haciendo las consultas en esta base de datos. En este curso todavía continuamos con el tema de las sentencias que requerimos en nuestra base de datos SQL. En este caso, la más importante, que es el select, que se utiliza para seleccionar los datos de consulta de una base de datos. En este caso tenemos un select asterisco from. El asterisco from simboliza que va a traerme todas las columnas que tenga esa tabla dentro de nuestra base de datos, que se llama cliente, donde el where representa dónde vamos a buscar el ID único de este cliente, que lleva de número 6586. Me trae toda la información completa de ese ID. El insert to es, como indica su nombre, es el insertar nuevos registros en esa tabla que hemos creado de cliente. En este caso, estoy indicando que voy a crear un nuevo usuario o una nueva persona en esta tabla de cliente, que va a llevar el cliente, el ID único, el nombre, el apellido y el número de celular que contenga este registro. El update viene siendo una actualización que vamos a mantener dentro de la información que tenemos en esa tabla de cliente. En este caso, para que el cliente o usuario haya cambiado de dirección, que son los más comunes, el número de celular, algún tipo de empresa donde se encuentra. En este caso utilizaremos lo que es la palabra update, el nombre de la tabla, que es cliente. El set es para identificar ese campo que vamos a actualizar dentro de nuestra tabla. Es importante agregarle a los updates where y and. El where es como el punto del índice fijo que tiene esa tabla, que en este caso es el cliente ID, que es el número 6589, y el and es como una manera de autoprotección o de ayuda, que es como una forma de estar como más seguro, pues que en este caso, además de buscar el ID, también búscame bajo el nombre de Rudy. Estudiantes, estas sentencias que estaremos conversando ahorita mismo son muy importantes, que estemos bien concentrados y podemos manejarlo de la forma correcta, ya que estamos hablando de eliminar registro o hacer limpieza dentro de una tabla. En este caso tenemos lo que son delete, drop table y truncate. Delete se utiliza para eliminar los registros que existen en una tabla. Es importante que los delete siempre tengan where. ¿Por qué? En este caso, yo solamente voy a eliminar únicamente el registro 6589. Mis demás registros que tengo dentro de esa tabla de clientes se van a mantener como los creé y lo he consultado de su primer instante. En este caso, este delete no va a tener el asterisco, como mencionaba anteriormente, en el select, porque va a enviar un mensaje que esta sentencia está errada y no lo utilizamos. Por lo tanto, es recomendable siempre utilizar el where. Si no utilizamos el where, vamos a eliminar toda la información que tenga esta tabla y no sería bueno. El truth table se utiliza para eliminar la tabla que existe en la base de datos, es decir, que la vamos a desaparecer de nuestra base de datos utilizando esta condición truth table cliente. Ya no la vamos a encontrar más. Si hacemos una consulta, no nos va a existir en esa base de datos. Y el truncate quita todas las filas de una tabla o todas las particiones especificadas de una tabla sin registrar las eliminaciones individuales de la fila. El truncate table muchas veces se utiliza como para actualizar información diariamente, porque todos los días estamos manteniendo esa misma información. Entonces, en este caso, no utilizamos un where, lo vamos directamente a hacer la limpieza de la tabla para que en unos minutos o al día siguiente, esta nuevamente se llene de datos y podamos tenerlos actualizados.
Finalizando esta clase virtual, les comparto aquí una práctica o manejo de una base de datos de forma gratuita de SQL, donde puedan practicar toda esta sentencia y muchas más que vienen adelante para el próximo curso de base de datos segunda parte. Además de cómo se manejan las sentencias de una base de datos, en este caso la he utilizado por medio de script o las creaciones de SP o de un código de programación, como son el caso de Python, C++, C Sharp, entre más. Aquí les dejo un ejemplo de un script en el cual se está creando una tabla y más adelante se le incluye lo que son sus índices, que pueden ser únicos o no de manera incluido y de forma de gran ayuda para ustedes. Hasta luego.